Un saludo muy afectuoso a todos. Con gusto les saluda Ana Ana María, y Genaro Cobar en su programa Fe Fe y y Conversión. Conversión. Ah, ¿Cómo estás, Ana María? Bien, gracias Genaro, aquí corriendo, nos acabamos de juntar aquí en el Ajá. estudio. Como siempre, yo sé que muchos de ustedes también, ¿verdad? Llegan a su casa corriendo y se juntan ahí con toda la familia. Pues nosotros, el punto de encuentro hoy es aquí en este canal, Ajá. M Promesa Promesa MRC. MRC. Ok, quiero que empecemos a hablar sobre un tema que es muy importante y nos compete a todos los cristianos, todos estamos Sí, envueltos en esto. Hoy vamos a hablar sobre la fe. Pero antes de que empecemos a hablar sobre la fe, yo quiero que hablemos sobre la falta de fe. La falta de fe. Y para eso vamos a leer un pequeño, pero bien pequeño texto bíblico de Marcos 9, 21 al 24. ok, vamos a leerlo en el nombre del Padre, Del del Hijo Padre, y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. La palabra dice así: entonces él preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Le dijo: desde niño. Y muchas veces le ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús le dijo: ¿qué es eso si puedes? Todo es posible para quien cree. Al instante gritó el padre del muchacho: creo, ayúdame, ayuda a mi poca fe. Palabra de Te Dios. alabamos, Señor. En este Qué duro, texto, ¿verdad? ajá, Creo que a todos nos ha pasado. A mí me ha pasado. sí, en este texto a mí me llama mucho la atención las últimas palabras del texto en el que dice, creo, pero aumenta mi poca fe. Sí. Yo creo que esto es algo que nos pasa a todos los cristianos. A algunos les ha pasado, a otros tal vez está pasando y a otros en algún momento les va a pasar. Sí. Cierto que la fe es muy importante para nuestra vida cristiana, pero muchas veces nuestra fe es sangoloteada, como decimos nosotros, es agitada. Uh-huh. Y en medio de los problemas y en medio de las dificultades de todos los días, en el matrimonio, en el trabajo, En la con los hijos, escuela. sí, donde quiera que vayamos, nosotros tenemos problemas. Y en esos problemas, en medio de esos problemas, es donde muchas veces nuestra fe es removida, es sangoloteada. Y aunque somos cristianos, aunque creemos en Dios, aunque asistimos a la iglesia, aunque venimos a misa y somos parte de nuestros grupos y de nuestros movimientos, hay un momento en el que flaqueamos. Y que gritamos, ¿verdad? Al menos nos ha tocado gritar: Señor, Hay un momento ayúdanos, en si el que toca nuestra nosotros poca fe. flaqueamos Uh-huh. y desfallecemos, nos consumimos por los problemas. Y en este texto, este hombre dice esas palabras que todos nosotros en algún momento hemos dicho. Sí creo porque soy parte de la iglesia, sí creo, pero me hace falta fe. Más fe, sí. Me hace falta fe. Esa fe de la que habla Jesús, esa fe que hace y transforma cosas, esa fe que mueve la mano de Dios, a veces nos hace falta. Uh-huh. A veces no tenemos la suficiente fe para seguir caminando. Este texto nos habla de un hombre normal, un hombre común y corriente. O sea, nosotros, Sí. personas común y corriente, personas que de a pie, como dicen por ahí, personas comunes y corrientes. Este texto nos habla de nosotros, de toda esa gente que en algún momento se desfallece nuestra fe. Sí. Este hombre conocía de Jesús porque le dice maestro, o sea que ya había oído de él, ya él sabía de Jesús y lo va a buscar, por eso es que lo busca, por eso es que se trata de encontrarse con él, ¿verdad? Y no lo encuentra, ¿no? Se encuentra con los discípulos y los discípulos pues no pueden hacer nada por su hijo. Imagínate cómo se sintió ese hombre
bueno, estos que andan con él siempre, y no que estos han hecho milagros también, ¿y por qué no han podido con mi hijo? ¿Qué pasará? Y yo creo que también sufre ahí una pequeña decepción, es por eso que él le dice, si tú puedes, ¿verdad? Si tú podrías tal vez ayudarme, pero él iba con fe, ¿verdad? No tal vez esa fe tan grande, pero iba creyendo en que Jesús podía ayudarle. Y entonces ya frente a Jesús, pues titubea cuando Jesús le Sí, pregunta. ya al final él va con la intención de que los apóstoles le ayuden, los discípulos le ayuden, y cuando ve que no pueden hacer nada, se lo lleva a Jesús Uh -huh. y le dice, si tú puedes. Y Jesús le dice, para el que cree, todo es posible. Y él dice, yo creo, pero aumenta mi poca fe. Yo creo, todos nosotros creemos, pero necesitamos un poco más de fe. Necesitamos más fe. Pero estamos hablando de aquí de un hombre común y corriente, Sí. de alguien como nosotros, alguien que tiene está todos pasando los una problemas, que tiene situación todos los problemas del difícil. mundo. Pero también hay otro texto bíblico donde en Lucas 17:5, donde los discípulos le dicen a Jesús, aumentanos la fe. El otro texto nos habla de personas comunes y corrientes, de nosotros, pero en este texto son los mismos discípulos de Jesús, aquellos que caminaron con Jesús, que han visto los milagros de Jesús, que han ayudado a levantarse a los paralíticos para que se pongan de pie, han ayudado a levantar a los muertos que Jesús resucita. O sea, ellos han estado con Jesús, tienen toda la experiencia de Jesús, pero aún así en un momento le dicen, aumentanos la fe. Cuando nos toca, ¿verdad? Yo creo que es cuando te toca personalmente, cuando toca afrontar algo, cuando te toca tu vida, una enfermedad, te toca a tus hijos, todo eso empiezas, ahí es donde tú sacas como, bueno, tengo que creer, y Señor, aumenta mi poca fe, porque ahí te toca personalmente, le tocó a los discípulos, le tocó a ese hombre que estábamos hablando, ¿no? Entonces hablábamos de que es un hombre común y corriente y que ellos son los seguidores de Jesús. Es decir, le pasa a todo el mundo. Sí. A todos les pasa. En algún momento nuestra fe se desvanece o disminuye nuestra fe. Tanto los laicos como nosotros, todo tipo de laico, como otras personas también, en algún momento tienen un punto en el que flaquean. Aquí la Biblia nos lo expresa en los dos textos, en el que un hombre corriente se acerca a Jesús y en la que sus discípulos le piden también a Jesús que aumente la fe. Es un problema de todos, nos compete a todos. Ahora, sabiendo que es un problema que tenemos todos, ahora necesitamos saber qué es la fe, porque se habla de la fe. A nosotros nos dicen muchas veces, hermano, crea, tenga fe, hermano, tenga fe que Dios le va a ayudar. Pero ¿qué es la fe? Y hasta el propio Jesús dice, ¿verdad? A las personas que se haga como tu fe. Y entonces nosotros, yo a veces, como damos unos cursos, ¿verdad? Y a veces la gente me pregunta, pero ¿y entonces, ¿qué es la fe, verdad? Porque uno dice que tenga fe, pero ¿qué es la fe entonces? ¿Cómo puedo hacer yo para creer? O sea, para tener esa fe. Sí. Sigue la pregunta en el aire. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Nos dicen crea, tenga fe, pero ¿qué es la fe? ¿Quién nos puede explicar qué es la fe? Yo creo que tienes un texto bíblico donde nos expresa bastante qué es en realidad la fe. Sí, es bien interesante porque la palabra de Dios nos habla y nos explica lo que es la fe, pero muchas veces no leemos, ¿verdad? O no escuchamos con atención lo que Él nos quiere decir. Y la fe en Hebreos 11.1 dice, la fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de las cosas que no se pueden ver, ¿verdad? Entonces la fe es aferrarnos, ¿verdad? ¿Y qué es aferrarse? Aferrarse es mantenernos, dice, mantenerse con fuerza y convicción, ¿verdad? Con fuerza y convicción en algo, o sea, mantenernos agarrados de algo, o sea, y también certeza es conocimiento, dice, seguro y claro que se tiene de algo.
eso me parecía como, no sé, como conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Entonces, yo me preguntaba, bueno, pero si es aferrarme, ¿verdad? Aferrarme quiere decir agarrarme, dice, a lo que espero. O sea, yo tengo que aferrarme a lo que espero. ¿Y qué es lo que yo espero? ¿Qué es lo que yo estoy esperando, verdad? A veces nosotros pedimos algo y es lo que esperamos, pero tenemos que aferrarnos a que sí se va a poder dar, tener entonces la seguridad, la confianza, ¿verdad? De lo que vamos a tener. También en la Biblia Jerusalén dice, la fe es garantía de lo que se espera. Es una garantía. La fe es garantía de lo que se espera. La prueba de las realidades que no se pueden ver. O sea, es como... Ok, esto lo escribió Pablo, Uh-huh. el apóstol Pablo. Yo creo que para su manera de pensar esto estaba claro, pero para nuestra manera de pensar es un poquito complejo, Uh-huh. porque dice, siguiendo el mismo texto, dice, la fe es la certeza de recibir lo que se espera, es estar convencido de la realidad de cosas que Que no no se pueden vemos. ver. Ahí es donde está el problema. Ajá. Y lo difícil que es creer en lo que no se puede ver. Sí. Esperar de algo que no vemos. Es, Esperar de alguien que no vemos. ajá, esperar de alguien que no vemos. Esperar de alguien que conocemos tal vez muy poco. Ahí está el punto, ¿verdad? Que si no conocemos a Dios, si no le conocemos, si no sabemos de Él, si no sabemos de Jesús, del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a esperar de alguien que ni siquiera conocemos? O sea, yo no puedo esperar de ti, se puede decir que puedo esperar porque eres mi esposo, ¿no? Y te conozco y toda la cuestión. Y si tú me dices, mira, mañana te voy a traer esto y esto y esto, yo digo, yo lo voy a esperar porque sé que tú me estás diciendo y que quedamos y que tú lo vas a traer. Eh, Siempre has traído, ¿verdad? Entonces, y entonces tener la seguridad, pero te estoy viendo, pero a Dios no lo vemos. ¿Verdad? A Jesús no lo vemos, No lo pero lo vemos. sentimos el Espíritu Santo y le creemos a Él. Esa es la apuesta. Esa es la apuesta. Eso es Creer, ¿verdad? donde entra la fe. Creerle a aquel que no conoce, que no hemos visto. Pero como decías tú, en algún momento lo conocimos. En algún momento lo sentimos. Uh-huh. Sentimos que estuvo cerca de nosotros. Y en ese momento es el que nos tocó, nos llenó. Y conforme el paso del tiempo, nuestra fe cayó, pero sí lo conocemos. Uh-huh. Sí sabemos de Él. Ahora es creer que las promesas que Él hace se pueden cumplir. Sí. Eso es a través de la fe. Es a través de la fe, y la fe es tan necesaria para nuestra vida cristiana, porque yo sé que todos nosotros hacemos el intento de ser buenos cristianos, de ser buenas personas. Sí. Y la fe es el motor que nos ayuda, que nos empuja, no sé, que nos da en algún momento fuerzas. Pero cuando esa fe se va, cuando esa fe baja, yo creo que todas nuestras esperanzas, todo nuestro sentir cristiano en algún momento cae, bajamos. Uh-huh. Y es tan necesaria la fe para nuestra vida. Sí, porque cuando nosotros ya no tenemos fe o no esperamos de Él, es cuando empezamos en desesperanza, como tú decías, ¿verdad? Que estábamos hablando hace un rato de eso y tú decías que cae uno en desesperanza, uno cae en depresión, ya no hay esperanza para uno, ¿verdad? Y no encontramos una solución, no perdemos esa esperanza. Uh-huh. Me llama la atención cuando dice que la fe es garantía, ¿verdad? O sea, garantía es la seguridad. La garantía es seguridad, dice, de que una cosa va a suceder o a realizarse. Garantía es una cosa, es la seguridad de una cosa que va a suceder o a realizarse. O sea, Nos dicen también que la fe es el instrumento que mueve la mano de Dios. Es decir,
cuando nosotros estamos pidiéndole algo a Dios en oración, en nuestros momentos de intimidad con Dios, ah, si lo hacemos, si lo pedimos con fe, yo creo que es posible que obtengamos lo que estamos solicitando de acuerdo a la voluntad de Dios. Ujú. Pero si no tenemos fe, creo que estaríamos hablando, como dice Pablo, como platillos que resuenan, que, que hacen mucho ruido, pero que no dicen nada. Entonces, la fe es necesaria para nuestra vida cristiana y para todo nuestro caminar. Ok, ahí estamos bien. Hasta ahí las cosas están marchando bonito, ¿verdad? Ya sabemos qué es fe, ya sabemos que la fe es necesaria para caminar en nuestra vida cristiana, que la fe nos ayuda a nuestra vida. ¿Y cómo obtenemos la fe? De la que tanto nos hablan. ¿Cómo obtenemos esa fe que necesitamos para caminar? ¿Cómo, si vamos a ver la fe es entonces aferrarnos, confianza y seguridad? O sea, confianza, seguridad y certeza de que vamos a recibir algo. Esa es la fe. La fe entonces es confiar en Dios, esperar en Dios, creerle a Dios. O sea, confiar y esperar en Él, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo yo puedo entonces creerle a Él, confiar en Él? ¿Cómo puedo hacer todo eso? Si esa es la fe y yo tengo que creer, ¿cómo voy a creer? Entonces, eso es importante porque a veces no entendemos lo que estamos diciendo de la fe, porque muchas veces lo que menos hacemos es utilizar los medios para que nuestra fe crezca. ¿Nos podrías contar tú ¿Cuáles son esos algunos medios? La pregunta esos es, medios? ¿cuáles son esos medios que nos ayudan en nuestra fe, que nos ayudan a aumentar la fe, como decían los discípulos, a aumentar la fe, como le decía ese hombre a Jesús? ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? Ya que estamos tocando el tema, ya que estamos hablando aquí en confianza, vamos a tocar 3 puntos de cómo aumentar nuestra fe. Okay. El primero, lo que entra por nuestros ojos. Nosotros podemos alimentar nuestra fe primero leyendo las escrituras, leyendo la palabra de Dios. Yo sé que a veces a todo el mundo le cuesta leer, pero si queremos caminar, aumentar nuestra fe, tenemos que empujarnos a nosotros mismos y hacer esfuerzos extras para poder aumentar nuestra fe. Sí. Eso es leer la palabra de Dios. Sí. De ahí es que nosotros aumentamos nuestra fe porque conocemos a Jesús, conocemos sus promesas para cada uno de nosotros. Hay promesas para cada uno de nosotros en la palabra de Dios. Y Él está ahí pues hablándonos a nosotros y va a aumentar cada día nuestra seguridad en Él, nuestra esperanza en Él, porque lo vamos a conocer. Él se va a desvelar en nosotros o Ajá. para nosotros. En la Biblia, ¿right? Sí, correcto. En la Biblia. En la Biblia, claro. También podemos ayudar a incrementar un poco nuestra fe en los programas cristianos. En los programas cristianos. Como este, ¿verdad? Como este. En películas cristianas, cosas que nos hablan sí, sobre la vida de los santos, cosas que tienen relación con Dios. Ver cómo estas personas creyeron, cómo estas personas caminaron en fe. O sea, la fe la podemos obtener de lo que vemos, la lectura bíblica, programas cristianos, pero también hay otros métodos, hay otras maneras. Sí, así como tú dices, la podemos obtener que vaya creciendo, pues, porque la obtenemos, ¿verdad? En el bautismo. Ahí la obtenemos y es un don de Dios, ¿verdad? Pero es un poquitito, hay una semillita y nosotros somos los que tenemos que hacer que todo eso crezca. Entonces tú estás hablando ahorita y estamos hablando acerca de cómo hacerla crecer, cómo realmente ya no le decimos a Jesús, por favor, aumenta mi poca fe, pero ahora yo tengo que hacer mi parte. Sí. ¿Qué esfuerzo vamos a hacer nosotros? Este hombre gritó, ¿verdad? Señor, entonces aumenta mi poca fe. Y algunas veces yo lo he tenido, de verdad, cuando nuestra hija estuvo muy enferma, ¿verdad? Y estaba mes a mes, una semana en el hospital.
y nosotros teníamos que estar ahí y a veces nos tocaba dividirnos a nosotros dos. Y creo que tuvimos, así como tú decías, momentos de fe bien críticos, porque trabajando en la obra del Señor, sirviendo, a veces yo iba a predicar, tú te quedabas con ella, después tú ibas a dar clases, yo me quedaba con ella en el hospital. Nunca dijimos que no a nuestro servicio, pero nos íbamos llorando, ¿te recuerdas? Llorando. Una vez nos fuimos llorando, manejando porque no nos dejaron quedarnos con la nena y nos fuimos llorando para la casa. Y ahí nosotros tal vez en ese momento nosotros gritamos al Señor, Señor, toca nuestra poca fe, porque en realidad estábamos sufriendo porque la dejábamos sola y era una niña de 5 años. Y para nosotros fue bien duro, pero hemos visto realmente la mano de Dios. Nos tocó esperar, porque esperamos años, ni siquiera fue un año, fueron como 3 años seguidos donde nuestra hija estuvo bien grave. Y vimos ahí la mano de Dios, vimos cómo nosotros le pedíamos, cómo en las horas santas, cómo leíamos la palabra y Él decía que Él estaba con nosotros, que Él nos iba a ayudar y que Él tenía promesas para cada uno de nosotros, que creyéramos. Pero como yo les decía al inicio, cuando te toca a ti personalmente, cuando toca a uno de tus hijos y tú tienes que creer, es bastante complicado, pero nosotros seguimos creyendo y esperando y el Señor nos lo dio. Nuestra hija es sana desde hace muchos años, ¿verdad? El Señor la sanó completamente. Ella no padece de nada, está sana y le damos la gloria al Señor por eso. Amén, así sea. Bueno, Me, 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 volviendo me al fui, me tema, fui como volviendo siempre, al tema, perdón. Yo soy así, él es más así ¿cómo, como cómo orgánico. aumentar nuestra fe? Ya vimos que podemos aumentarla por las cosas que entran por nuestros ojos, películas, programas y principalmente la lectura bíblica. Pero no solamente por nuestros ojos podemos aumentar nuestra fe, sino también por Por lo los que oídos, por lo que escuchamos. escuchamos. Sí. Y de esto nos habla también el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 17. Dice, la fe nace de escuchar la predicación, se realiza en virtud de la palabra de Dios. O sea, la fe nace de escuchar, De escuchar de la palabra. oír. Sí. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer, aparte de las lecturas bíblicas y los programas cristianos, escuchar predicación, escuchar a nuestro sacerdote, escuchar nuestras homilías. La fe viene de escuchar la palabra de Dios. Es imposible que nosotros mismos seamos una fuente de fe, porque nosotros no nos podemos alimentar a nosotros mismos. Sí, ahorita. Porque la fe no nace en nosotros y brota de nosotros, no. La fe que todos nosotros tenemos la hemos recibido en algún momento de alguien. Así es. De alguien la hemos recibido. De alguien hemos escuchado la palabra de Dios y nos ha llevado a nuestro encuentro con Jesús. Y ahí es donde nos hemos enamorado de Jesús. Y nosotros, a su vez, transmitimos lo que recibimos. Esa fe que alguien nos dio, nosotros también ahora la transmitimos. Así es. O sea, la fe viene de escuchar, viene de persona a persona. ¿Es un regalo de Dios? Sí, es un regalo de Dios, pero se transmite de persona a persona. Escuchen la palabra de Dios. Sí. Escuchemos la palabra de Dios. Y también leer el catecismo. Tú citaste todo eso y es del catecismo, del numeral 166, ¿verdad? Dice también, cada creyente es un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de otro. O sea, todo lo que dijiste es acerca del catecismo de la Iglesia Católica. Entonces también por ahí, ¿verdad? Cuando leemos ese catecismo nos ayuda, nos amplía el conocimiento y nos ayuda a creer. O sea, hay tantos documentos que la Iglesia nos da, ¿verdad? Tantos escritos que hay para que nosotros podamos aumentar nuestra fe. Y la vida de los santos también. Así como tú decías, ¿verdad? La vida de los santos, leer la vida de los santos es algo bien grande porque nos ayuda a aumentar nuestra fe. Entonces, escuchar
a alguien, escuchar a las demás personas, escuchar las prédicas, escuchar las homilías, eso nos ayuda en la fe. Pero decíamos que es todo lo que entra por nuestro oído. Sí. Escuchamos las prédicas, pero también qué otras cosas más nosotros podríamos oír, qué otras cosas más entran por nuestra cabeza a través de nuestros oídos. Algo con lo que siempre andamos nosotros en el autobús, en el carro o en toda nuestra, casi todo nuestro día es la música. ¿Qué música vamos a escuchar? ¿Qué música vamos a oír? ¿Queremos aumentar nuestra fe? ¿Qué música vamos a oír? Sí. Hay tanta alabanza tan preciosa, ¿verdad? Sí. Tanta alabanza que nos puede edificar, que nos llena, que nos ayuda a hacer crecer nuestra fe. Entonces la fe viene del ver lecturas bíblicas, buenos programas, de escuchar predicaciones, de escuchar música cristiana, algo que nos llene, que llene nuestro interior y de esa manera aumente nuestra fe. Pero también hay un último punto y eso es las personas que nos rodean. También el gusto, ¿verdad? Se te olvidaba lo del gusto. ¿Cómo es que podemos nosotros aumentar nuestra fe? Al tomar el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Eso nos ayuda, nos fortalece, nos llena, nos aumenta la fe. O sea, nosotros tenemos que cuidar todas nuestras acciones, pero también pedirle a Jesús sacramentado que Él nos ayude a crecer en la fe. Sí, entonces nuestro contexto también interviene mucho en lo que es nuestra fe. ¿A qué me refiero con nuestro contexto? A las personas con las que nos juntamos. Definitivamente la familia es la familia y no los podemos cambiar, aunque a veces nos gustaría cambiar a 1, 2, 3 de nuestra familia y a veces nos quisieran cambiar a nosotros también. Pero lo que sí podemos cambiar es las personas con las que nos juntamos. Eso sí lo podemos cambiar. Digamos que sí lo podemos cambiar. Tenemos el derecho y la opción de elegir con quién nos juntamos. Entonces, interfieren o intervienen en nuestra vida cristiana. Hay personas que nos ayudan a crecer y hay personas que no nos ayudan. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Si queremos aumentar nuestra fe, juntarnos con personas que tengan la misma necesidad que yo tengo de conocer y escuchar de Cristo. Ese tipo de personas son las personas que van a ayudar en mi crecimiento espiritual, en aumentar mi fe. Entonces, para que ese grito que ese hombre da, sí creo, pero aumenta mi fe, para que ese grito tenga respuesta, nosotros tenemos que leer la Biblia, tenemos que escuchar predicación, homilía, tenemos que buscar personas que nos ayuden en nuestra vida cristiana. Es la manera en que nosotros vamos a poder aumentar o hacer que nuestra fe crezca. Sí. Es un esfuerzo. Hay tantas personas que nos pueden ayudar, como tú decías, ¿verdad? A veces hay muchas personas que les da como pena ir a la iglesia o ir a la rectoría, no sé cómo me van a tratar, pero usted, hermano y hermana, tiene que acercarse a su iglesia, hable con un sacerdote, ¿verdad? Al hablar y escuchar a un sacerdote nos ayuda, nos aconseja, nos dan luces en el camino para seguir adelante y también son apoyo para nuestro crecimiento espiritual. Hay tantas dudas a veces que tenemos y no las preguntamos y nuestros sacerdotes están ahí para ayudarnos, los diáconos, los laicos crecidos en la fe también comprometidos en la obra del Señor, ahí están para ayudar, para fortalecer nuestra vida espiritual y para ayudarnos a crecer, porque como bien tú lo decías, ¿verdad? Todos somos un eslabón en esta vida, ¿verdad? De fe y cada quien se ayuda para seguir creciendo. Entonces, ese grito que ese hombre da y esa petición que hacen los discípulos a Jesús, que le dicen, aumentanos nuestra fe. Y el grito que el hombre da, ese grito de desesperación, sí creo, pero aumenta mi fe.
Yo creo que eso tiene respuesta. Tiene respuesta. Sí, y por ejemplo, como cuando tú decías el grito, uno de los gritos, y era lo que yo decía cuando con nuestra hija, ¿verdad? Que orábamos. O sea, una de las cosas también importantísimas es orar, hablarle. ¿Hablarle a quién? Hablarle a Jesús, clamarle. Y a veces no sabemos ni qué decir, pues no digamos nada, arrodillémonos. Solo digamos, hablemos la idea, no tengo nada que decir, no sé cómo hablar, pero sé que tú me estás escuchando. Ayúdame. Sí. Y ahí viene el, toca mi poca fe, ¿verdad? Ten misericordia de mí. Ese hombre tuvo un diálogo con Jesús. Es que me llama la atención porque le dice, ¿y qué está pasando aquí? ¿De qué están discutiendo? Y ese hombre es el único que se atreve a contestar, ¿verdad? Porque dice que todos se aglomeran y viene Jesús y todo el mundo va para donde Jesús. Pero nadie contesta. Y este hombre le contesta y dice, es que yo traje a mi hijo se revuelca y le dan ataques, rueda por allá y tengo mucho miedo por él. Le dice eso, pero después durante el diálogo que tiene con él le vuelve a preguntar, ¿y desde cuándo le pasa? O sea, si te das cuenta, Jesús está dialogando con el hombre. Y en pocas palabras, el hombre Jesús lo sabe todo, él sabe todo, pero ¿qué espera? Que tú te acerques, que tú le digas, que tú le clames, que tú le digas, toca mi poca fe. Este hombre lo llevó hasta que se diera cuenta de que su fe era muy pequeña y que él tenía que gritar, ¿verdad? Hacer algo, un acto diferente y decir, toca mi poca fe. Y entonces a veces nosotros tenemos que hacer ese tipo de cosas. Ese hombre estaba dialogando entonces con Jesús, ¿verdad? Y le vuelve otra vez a contar, ¿verdad? Y es que ese espíritu inmundo lo tira al fuego. Es que Señor lo tira al agua, se ahoga, casi se ahoga. ¿Te puedes imaginar ese hombre angustiado, con miedo, dejarlo solo? Todo lo que a veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Miedos, angustias, tristezas, solamente estaba como observando y observando a su hijo, todo en torno a él, y le cuenta todas sus angustias. Y entonces Jesús ya empieza a escucharlo y empieza a hablar con él. Eso es lo que nos lleva a tener fe, el hablar con él, ¿verdad? Porque el hablar con él después nos ayuda a escucharle a él, nos ayuda a escucharle a él, tener esa sensibilidad de escuchar su voz, no que venga así, pero de escuchar dentro de nuestro corazón y nuestra mente. Qué hermoso, porque yo creo que a mí se me venía a la mente ese grito de auxilio de que una de las últimas oraciones que hacíamos por Sofía era que cuando yo estaba sirviendo en un retiro, una de las últimas oraciones para algunas personas ven que algunas personas hacen algunos actos, ¿verdad? Y yo recuerdo que estaba la exposición del Santísimo y estaba hasta atrás y yo le dije al Señor, ok, Señor, yo creo que tengo que entregarte a mi hija y agarré, puse mis brazos así de esta manera y empecé a caminar hacia el Santísimo. Y caminé hacia el Santísimo, las personas estaban arrodilladas, unas estaban postradas y yo empecé a caminar casi sobre ellas. Y yo iba llorando, llorando literalmente. Y fui ahí, enfrente del Santísimo, y la puse ahí. O sea, ella estaba en el hospital, pero como yo estaba sirviendo, yo la agarré y le dije, ok, Señor, aquí está. Y se la puse, era mi grito de auxilio, era mi grito de fe, Señor, es toda tuya. Y se la puse ahí y me fui regresando y creo que algunos me voltearon a ver así como, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que puso? ¿Qué está diciendo? Pero era, Señor, aquí estoy y toca mi poca fe, pero hoy te la entrego. Aquí está, ¿verdad? Sabía que si se la ponía en las manos a él me iba a responder porque Él es mi Señor, Él es mi Padre, Él es todo. Y, y lo hemos experimentado, ¿verdad? Como Él se ha ocupado de nosotros. Sí, nuestros actos de fe Sí. nos llevan y nos acercan a Jesús. Y como tú decías, la oración es importante. La oración es necesaria para nuestra vida cristiana. Un cristiano sin oración es fácilmente
golpeado, lastimado y revolcado por el enemigo y por nuestra vida cotidiana. Sí. Es necesario, ¿verdad? Orar, es necesario leer la palabra, es necesario, ¿verdad? Ir a misa, escuchar la palabra en la Santa Misa, escuchar la homilía, escuchar la palabra de Dios y escuchar la música, la alabanza para el Señor. Así que es una bendición, ¿no? Hablar de tener confianza en Papá Dios. Él nunca nos defrauda. Él escucha tu oración. Él sabe lo que necesitas, pero quiere escuchar tu voz, quiere escuchar de ti lo que necesitas. Así que damos gracias a Dios por este programa. Damos gracias a Dios porque Él nos hace entrar ahí, a su casa, nos hace entrar a su experiencia de fe también. Hoy le compartimos parte de nuestra experiencia de fe, pero también compartimos, ¿verdad? Todo lo que hoy hemos hablado de las citas bíblicas de la fe, que es Hebreos 11:1, y también del Catecismo Católico en el numeral 166, que nos habla de aferrarnos al Señor. Vamos hoy a cerrar nuestros ojos y a hablar con Él y a decirle: oh papito querido, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por este momento de amor y de bendición. Sé que tú estás aquí con nosotros. Sé que tú estás con cada uno de los hermanos que escuchan este mensaje en este momento. Sé que tú estás ahí. Sé que tú estás tocando la fe de cada uno de nosotros. Tú te acercas, tú nos escuchas, tú inclinas tu oído hacia cada uno de nosotros. Hoy te suplicamos, toca nuestra poca fe. Llénanos de tu presencia, de tu amor y de tu misericordia. Siempre, Señor, ayúdanos a ser parte de ese eslabón en la iglesia para ayudar a otros a crecer en la fe. Tu amor es grande, Señor, y misericordioso. Gracias por todo lo que nos das. Bendito seas, mi amado y dulce Señor. Gracias por este momento. Gracias por la paz que le das a los hermanos que nos ven, a los hermanos que sienten tu presencia en este momento. Esa es fe. Yo creo que tú tocas el corazón de mis hermanos, que los llenas, que los transformas. Bendito, glorificado y exaltado seas por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por compartir con nosotros este tema. Que Dios los bendiga. Que Dios se quede con cada uno de nosotros. Amén. Dios les bendiga. Es mi Dios.